Muchísimas bendiciones, muchos éxitos. Me gozo de poder estar una vez más con todos ustedes. La iglesia poderosa, la iglesia que ha permanecido firme, disciplinada. Quiero felicitar a todos aquellos que durante todo este tiempo han seguido el mensaje, la serie que el Señor nos ha ido dando y que han estado allí disciplinados, juiciosos, escuchando la palabra porque es lo único que nos sustenta. Espero que ninguno haya perdido el contacto con la oración, con la palabra, con el mensaje, porque eso sería catastrófico. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros podamos permanecer unidos, aún con una comunión más fortalecida en este tiempo. Vamos a seguir con la serie de las consecuencias de la muerte espiritual de Adán, que es algo que aunque el Señor ya lo solucionó en la cruz del Calvario, lo de la muerte, porque Él al sacrificar su vida y derramar su sangre quitó el pecado y todos los hijos de Dios fueron habilitados espiritualmente, la muerte espiritual fue quitada, pero el problema es que muchos no saben y no conocen la palabra de gracia, la palabra de reino, y al no conocerla están todavía en la ceguera espiritual, en la sordera espiritual, con velos, con vendas espirituales y no conocen al Rey del Cielo. Entonces, el propósito de estos mensajes es que nosotros como iglesia podamos salir de esa condición y podamos llegar a la posición de honor que el Señor ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 3, versículo 7. Vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Para que sigamos con la serie que traemos de la muerte espiritual. Creo que vamos a tener 3 partes de la muerte, las consecuencias de la muerte espiritual, porque es importante que esto quede bien claro, para que todos como iglesia podamos salir de esa condición y podamos avanzar a una posición de honor que el Señor ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a leer inicialmente Juan 9. Vamos a leer Juan 9:30. Y luego volvemos a Génesis 3. Libro de Juan, capítulo 9, verso 30. Vamos a leer de un hombre que era ciego de nacimiento, pero que fue sanado cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Y dice Juan, capítulo 9, verso 30. Vamos a comenzar allí. Juan, capítulo 9, el versículo 30, dice así la palabra. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído desde decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Verso 35 dice: oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36 dice: respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé en esta hora entendimiento en su bendita palabra, y que esa palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que esa palabra la podamos retener y quede impartida en nuestro espíritu para que cobre vida en nosotros. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta hora y te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por estos hijos tuyos, Señor, entendidos, gente poderosa que dispone cada día su corazón, gente que está comprometida, definida, entendida, Señor, en tu plan y en tu propósito, Señor. Gracias por bendecirnos todos los días, Señor. Gracias por manifestar tu poder a favor de nosotros, poderoso Rey del cielo. Gracias, poderoso Rey. Te damos gloria a ti, te damos honra, te damos alabanza a ti. Solamente que queremos pedirte en esta hora que nos ayudes con tu espíritu a entender tu bendita palabra para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús.
Entonces vamos a hablar hoy de la segunda parte de las consecuencias de la muerte espiritual. Y hemos tomado el pasaje de un hombre que nació ciego de nacimiento, pero que al tener un encuentro con Jesús, él recibió la vista física. ¿Sí? Hemos venido hablando que las consecuencias de la muerte espiritual trajo ceguera espiritual y sordera espiritual. Este es un caso de un hombre que nació ciego físicamente. Entonces, Jesús le abrió a él los ojos físicos, hizo un milagro en su cuerpo, pero antes de él abrirle los ojos físicos, primero le abrió los espirituales, porque lo espiritual gobierna lo natural. Entonces, dice que cuando este hombre experimentó este milagro en su vida, a él lo expulsaron. Dice el verso 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron porque en la sinagoga no podían admitir este milagro, no podían admitir que Jesús hubiera obrado esta manifestación en la vida de este hombre. Eso también está pasando hoy en día. Todos aquellos que llevamos mensaje de gracia, de reino, la misma iglesia nos expulsa, nos estigmatiza por llevar el mensaje del rey. Pero el propósito de Dios es que nosotros como iglesia podamos tener un oído fino, el oído espiritual, para poder oír la voz de Dios. Por eso lo primero que le abrió Jesús a este hombre fue el oído espiritual. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no se refiere al oído físico. Lo hemos entendido siempre así. Dios quiere que ahora podamos oír su palabra con este oído, el oído espiritual, ¿sí? Entonces la fe de la cruz viene por el oír la palabra con el oído del Espíritu, y entonces allí voy a desarrollar visión de reino, voy a mirar como Dios, ¿sí? Voy a ser un hombre visionario, voy a ser alguien poderoso. Entonces el oído espiritual es primero para desarrollar visión de reino, para desarrollar la fe genuina, la fe auténtica, la fe no fingida, la fe que me lleva a recibir las cosas que yo no veo con los ojos físicos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con los ojos físicos. Un ejemplo, tienes un hijo, un familiar, un esposo que tiene una conducta reprochable, que anda en un desorden. Usted y yo tenemos que mirarlo con los ojos de la fe. O sea, tenemos que mirarlo como Dios lo ve. Y por eso Dios quiere que ahora, al desarrollar el oído espiritual, vamos a desarrollar visión de reino para mirar a nuestros seres queridos como Dios los ve a ellos, no como los vemos con los ojos físicos. Entonces, Dios quiere que la fe que opere ahora en nosotros es la fe que esté fundamentada en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, donde nos dio toda la herencia a nosotros, para que los que no ven puedan ver, y para los que no ven sean cegados. Dice el verso 39, dice allí, dice Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. O sea, los que están ciegos espiritualmente y que se disponen para Él, puedan ver. Y los que dicen ver, los que dicen conocer a Dios, dice para que no vean. O sea que a mucha gente que no se dispone para Él y que quiere seguir haciendo con su vida lo que Él quiere, Dios lo va a dejar ciego. Pero a los que queremos ver su grandeza y su poder, Él nos hace una cirugía interna en nuestros ojos espirituales para poder ver el futuro en presente. O sea, si tú tienes un hijo que en este momento anda en cosas locas, tú tienes que aprender a verlo como Dios lo ve. Un hombre recto, un hombre restaurado, un esposo en bendición. Porque el haber perdido el oído espiritual y el ojo espiritual, eso es lo que nos impide de ver las cosas tales como son. Si alguien dice que ve pero con los ojos físicos, Dios lo va a dejar ciego. Eso es lo que dice Juan 9:39. Entonces,
Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres humildes, nobles, sencillos, honestos, dispuestos, comprometidos, consagrados, gente apasionada, gente que reconoce la necesidad de Él, porque Él quiere llevarlos a un nivel superior. Por eso usted y yo como iglesia no tenemos que dejarnos distraer por esta leve tribulación momentánea, por las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Tenemos que, como nunca, seguir conectados con la fuente de vida, que es la que va a quitar velo, venda, ceguera, y nos va a llevar a ver cosas poderosas, cosas grandiosas, que nuestra mirada no esté centrada en lo temporal, en lo circunstancial, en lo que rodea nuestras vidas, sino en lo que Dios declara en su palabra. Esa es la verdad real de lo que gobierna su vida. Entonces, dice Juan 9:41, dice, Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Estos hombres veían con los ojos físicos, entonces Él les hizo una oferta, pero ellos no la aceptaron, y como no la aceptaron, pues Dios los dejó ciegos. Dios está haciendo esa oferta hoy en día, y para eso hace una convocatoria mundial a todos sus hijos en el mundo entero, porque Él quiere a todos hacernos la cirugía para que podamos ver como Él ve, para que podamos oír con los oídos del Espíritu, para que vivamos en una fe auténtica, una fe genuina, una fe no fingida, una fe original. Entonces, en este examen que Él está haciendo en este tiempo, Él es el que determina quién es el que pasa, y este examen es un examen personal, ¿sí? Y lo que Él quiere es restaurar ese daño que se hizo, que ya Él lo arregló en la cruz, pero que Él quiere que ahora sea una experiencia personal a cada uno de nosotros, para que desarrollemos esa visión de reino. Entonces, la sordera y la ceguera espiritual fue una consecuencia de la muerte de Adán, fue una consecuencia que trajo esa muerte de Adán cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si yo no tengo oído espiritual y ojos espirituales, yo estoy incapacitado para ver lo que Dios ha programado para mi vida. Yo estoy todavía ciego espiritualmente, y entonces no puedo conocer la grandeza del Señor, y eso me va a tener limitado, eso me va a tener en una condición de limitación, porque los sentidos físicos nos conectan con el mundo natural, y este mundo natural es mentiroso. Lo que estamos viendo hoy no es la realidad suya y mía. Lo que miramos hoy en nuestros seres queridos no es la realidad. La realidad real de toda nuestra casa y de este mundo es lo que Dios ha planeado, es lo que Dios ha programado, que no lo podemos ver porque al no desarrollar oído espiritual y ojo espiritual, entonces estamos en esa condición de limitación. Vamos a leer un pasaje que está en Primero de Reyes capítulo 6, verso 15. Primero de Reyes capítulo 6, verso 15, quiero que lo lea conmigo, donde vamos a ver un ejemplo bien importante, donde un hombre con oídos, con ojos espirituales abiertos, pero muerto espiritualmente, entra en angustia. Pero Dios, a través de un hombre de reino llamado el profeta Eliseo, hace un milagro poderoso. Primero de Reyes capítulo 6, quiero que lea segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el verso 15. ¿Sí? Dice la palabra que el pueblo estaba rodeado por enemigos y estaban sitiados, y que había un enemigo muy fuerte y que realmente estaban en desventaja el pueblo de Dios. Pero allí había un hombre de reino, un hombre de gracia, un representante de Dios, un hombre que le había creído a Dios. Y dice en el verso 15, estaba este hombre y tenía un sirviente, y dice así la palabra en 1 Reyes 6:15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? O sea que él miraba con sus ojos físicos un ejército muy numeroso, y él se veía en desventaja, y él dice, ay, queja, lamento. Eso es lo que hace cuando uno tiene los ojos espirituales y los oídos espirituales cerrados. Uno se queja, se lamenta porque no
Dios, no, porque no tengo la capacidad de poder ver la grandeza de lo que Dios ha programado. Por eso este hombre se quejaba y se lamentaba. Pero allí había un representante de Dios. Y yo quiero decirte que tú eres un representante de Dios aquí en la tierra, que lo que necesitamos es entender para que la cirugía sea efectiva en tu vida y en mi vida, para que podamos ver la grandeza de lo que Dios ha programado para nosotros. Dice el varón de Dios en el verso 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque en ese momento él estaba mirando con los ojos de Dios, el profeta Eliseo. Dice el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que en ese momento había algo bien poderoso que solamente lo podía ver el profeta Eliseo, pero que su criado no lo podía ver. Entonces vemos aquí un hombre de reino, un hombre de gracia y de reino, y un hombre con muerte espiritual. No podía ver lo que el profeta veía. Y entonces el profeta veía carros herrados, carros de fuego, y el otro veía el ejército natural. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Capacitarnos, instruirnos para ir a un nivel superior de vida, para que ya no seamos gente de quinta categoría, sino que seamos gente de élite, gente poderosa, gente ganadora, gente triunfadora, gente que no se amedrenta ante nada ni ante nadie, sino gente que está entendida, que sirve a un rey poderoso. El segundo efecto que causó la muerte espiritual fue que ellos conocieron que estaban desnudos, y por eso vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este es el segundo efecto de la muerte espiritual. Conocieron que estaban desnudos. Entonces, el tener conocimiento de que ellos estaban desnudos terminó con la inocencia y entraron en la conciencia. Entonces allí apareció la malicia y el estado de inferioridad. Aparecieron los complejos, la baja autoestima. Entonces ese es el segundo efecto que causa la muerte espiritual de Adán. Ellos antes de Génesis 3 estaban vestidos de la gloria, estaban vestidos del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, restaurar el oído, el ojo espiritual y restaurar nuestra conciencia para saber que en este tiempo usted y yo estamos vestidos de Cristo, vestidos de gloria. El no conocer y el no entender esta parte va a traer malicia, baja autoestima, complejos, complejos de inferioridad en el pueblo. Vamos a mirar un ejemplo de un hombre llamado Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 11. Éxodo capítulo 3, verso 11, dice así la palabra. Vamos a mirar cómo este hombre de Dios, llamado por una misión grande, no entendía, no comprendía lo que Dios le hablaba y por eso rechazaba una oferta tan poderosa. Yo inicialmente cuando Dios me llamó, yo rechacé la oferta tajante, dije no, yo no. Dios no me ha llamado a mí, pero yo no entendía porque todavía tenía conciencia de pecado y todavía tenía esa ceguera y todavía no, y yo me consideraba una persona muy sucia para poder servir al Señor porque no conocía que Él en la cruz había solucionado mi problema. Pero damos gracias a Dios que ahora lo estamos entendiendo y el propósito es que todos podamos entenderlo. Entonces, Éxodo capítulo 3, verso 11 dice así. Entonces Moisés respondió a Dios, cuando él le hace el llamado desde la zarza, dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, él lo primero que dice, Dios lo comisiona para una tarea grande, poderosa. Él dice, ¿quién soy yo para que vaya? Entonces, al él tener esta conciencia de pecado, y al no saber que él estaba, que al haber él perdido ese vestido, desarrolló una conducta de autorrechazo, de complejo, de temores, de dudas. Porque cuando el hombre se enteró que estaba desnudo,
perdió la capacidad de verse como Dios lo ve. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso él dijo, ¿quién soy yo? Porque él se creía un don nadie. Y hoy en día muchos hijos de Dios se creen que no son nada por el ambiente donde han nacido, por la posición económica, por la formación académica que tienen. Se creen que no son nada y que no son nadie. Dios quiere que nos podamos levantar de esa posición, de esa condición, y podamos ir a una posición gloriosa que Él nos ha llamado. Por eso es que Moisés no entiende, no comprende la grandeza del llamado que Dios le está haciendo. Entonces, aquí en esos 3:11, Dios le recuerda la misión, ¿sí? Pero él, por la conciencia del pecado, rechaza ese llamado. Y así hay muchos que están rechazando el llamado de Dios porque no conocen, no saben, no entienden, no saben quiénes son, no saben de dónde vinieron, no saben a qué vinieron, cuál es la tarea asignada. Y Dios quiere que recuperemos todo este conocimiento, que recuperemos la verdadera identidad, porque Moisés no sabía quién era, ¿sí? Entonces, muchos hijos de Dios que piensan que vinieron a este mundo para ser pobres, para ser enfermos, para ser desgraciados, para ser pobres, ¿sí? Porque hasta la misma música que escuchamos nosotros dice, ejemplo, sufrir me tocó a mí en esta vida, y se desarrolla esa mentalidad. Pero no, Dios nos trajo del cielo a celebrar una fiesta aquí en la tierra. Dios nos trajo fue a gozarnos y a deleitarnos, porque el Dios tuyo y mío es un Dios bueno. Entonces, si estás pasando una temporada mala, no es lo que Dios ha programado. Esa temporada mala, Dios quiere que la uses para que sea una rampa de lanzamiento, para que salgas a un nivel de fe superior, a desarrollar un estilo de vida poderoso. Entonces recuerda, nos trajeron a disfrutar de todo lo que Dios hizo en este planeta Tierra, que lo hizo bueno, perfecto y en gran manera. Nos trajeron a disfrutar. Dios quiere que nos podamos ver como Él nos ve, ¿sí? Uno muchas veces se mira con los ojos naturales y se ve como lo peor de lo peor. Pero cuando Dios hoy nos mira a nosotros, nos ve como lo mejor de lo mejor, porque Él nos mira como una obra terminada. Sino que al mirar las cosas con los ojos naturales, entonces aparecen los temores, aparecen las dudas, aparece la inseguridad por tener una mente natural. Entonces esa mente natural debe ser erradicada de nosotros y debe ser implantada la mente de Cristo. Por eso Moisés fue un hombre escogido para una misión grande, poderosa, una misión de honor, una misión importante. Y usted y yo también hemos sido escogidos por Dios para desarrollar una misión superpoderosa aquí en esta tierra. De eso tenemos que estar totalmente convencidos. No venimos aquí por casualidad, sino que vinimos por una causa importante que Dios programó. Entonces, a usted y a mí, como a Moisés, nos asignaron una misión especial aquí en la tierra. Somos embajadores, somos diplomáticos del reino, somos gente importante. Entonces, Dios quiere que entiendas que usted y yo nacimos para lo mejor de lo mejor. Entonces, Dios le habló a Moisés del futuro en presente. Le dijo, te he llamado para que saques al pueblo de Israel y lo lleves a la tierra prometida. Pero Moisés no entendía, ¿sí? Que él lo estaba haciendo un llamado y que él lo iba a capacitar para una misión que humanamente era imposible. Las misiones que Dios nos asigna son imposibles de cumplirlas con nuestro esfuerzo físico. Por eso él dice, tú vas a hacer una parte, la parte fácil, la parte sencilla. Solamente disponte y yo voy a hacer la parte imposible, la parte difícil. Porque era imposible que Moisés sacara al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Pero Dios lo guió, Dios lo dirigió, Dios hizo su parte y ellos salieron de esa cautividad. Entonces, Dios nos está llamando en este tiempo de cuarentena para que nos dispongamos, porque Él quiere capacitarnos con su espíritu, con su palabra de gracia y de reino, para hacer cosas importantes
con su vida y con mi vida. Él nos quiere dar ese poder. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibiremos el poder de Dios, así como Eliseo oró para que su criado se le abrieran los ojos. También Dios nos da a nosotros palabra, y es Dios a través de nosotros que quiere hacerle la cirugía a muchas personas, a muchas vidas, para que ellos recuperen su identidad y se sientan que ya no están desnudos, sino que ahora tienen un vestido de gloria, un vestido interno que se nota afuera, que se llama Cristo. Gálatas 3:27 dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y Jesús, cuando resucitó al tercer día, le dice en Lucas 24:49 a los discípulos, les dice, no se vayan del aposento alto hasta que sean investidos. O sea, Dios quiere colocarnos nuevamente un vestido, pero ese vestido es interno. Un vestido, quiere vestirnos con su gloria, y con ese vestido es que vamos a poder, con esa cobertura, es que vamos a poder realizar la misión poderosa que el Señor nos ha asignado a nosotros. Si nosotros tenemos esa conciencia del pecado, vamos a seguir limitados, vamos a seguir siendo esclavos, los hombres nos van a esclavizar, el dinero, las cosas materiales, las cosas físicas nos van a esclavizar. Pero si entendemos y nos disponemos y Él hace esa cirugía interna a nosotros por su Espíritu y su palabra, entonces vamos a vernos como Dios nos ve, reyes y sacerdotes, gente poderosa, gente especial, gente que ama al Rey del cielo. Entonces, esa es nuestra misión, prepararnos, capacitarnos ahora con el Espíritu, con la palabra de gracia y de reino, para poder que Dios haga muchas cirugías a muchos hijos que se sienten hoy en una condición de inferioridad, para que ellos se puedan ver ya no con los ojos físicos, sino que se podamos ver con los ojos de Dios, y nos podamos ver ya no en una condición de limitación, sino que nos podamos ver en una posición de honor. Efesios 2:6 dice que cuando el Señor murió en la cruz y resucitó al tercer día, fue ascendido a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y que allí en esa posición nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. O sea que usted y yo no somos los pobres, no somos los de menos, somos los más importantes. No para que humilles a nadie, sino para que seas un siervo, un vaso, un instrumento en las manos de Dios. Cuando David fue a llamar a Mefiboset, al hijo de Jonatán, y lo visitó y lo llamó, la respuesta que le dijo Mefiboset a David, y dijo, yo soy un perro muerto. Tenía su autoestima, era una persona complejada por todo lo que había sucedido en su vida. Cuando nosotros entendemos que Dios ya nos vistió, entonces entendemos que todas las cosas tristes que han sucedido en nuestras vidas ha sido parte del proceso, para que ahora entendamos que somos gente que ha sido procesada, que hemos sido olivas machacadas, y que lo que está saliendo de nosotros es la esencia de lo que el Padre ha implantado en nosotros para ejercer una misión súper poderosa. Cuando el Señor visitó en Jueces capítulo 6 a Gedeón, él era un hombre cobarde, era un fracasado, pero cuando Dios abrió su boca, le dijo, varón esforzado y valiente, porque Dios mira la realidad suya y mía, no la realidad temporal. Puede que hoy estés pasando un momento difícil, pero Dios te ve hoy como un ganador, Dios te ve hoy como un triunfador, Dios no te ve como un derrotado, Dios no te ve enfermo, Dios te ve sano, Dios te ve prosperado, Dios te ve sentado en lugares celestiales, porque esa es la realidad que hoy gobierna la vida de la iglesia. Al no entender estas consecuencias de la muerte espiritual, entonces muchos nos sentimos desprotegidos, desnudos, porque la palabra desnudo significa vergüenza. La persona que queda desnuda queda así avergonzado, y mucha iglesia está avergonzada. Pero Dios quiere que en este tiempo quitemos esa conciencia de pecado, porque el Señor ya hizo una obra poderosa en la cruz del Calvario, y que podamos abrazar la palabra de gracia y del reino, que es la que nos viste, que es la que nos empodera, que es la que nos posiciona, que es la que nos dimensiona, es la que nos expande,
para verdaderamente asumir con seriedad, con compromiso, con responsabilidad el llamado que Dios nos ha hecho para hacer luz en medio de tinieblas, para ser gente que marque la diferencia. Tú no naciste para ser gente del montón, no naciste para ser esclavo de nada ni de nadie, naciste para ser un colaborador del Señor, un instrumento en las manos de Dios para cosas grandes y poderosas. Eso es importante que lo podamos entender y que lo podamos tener claro. Entonces, la ceguera espiritual, la sordera espiritual, el estar desnudos, tres consecuencias que acarreó la muerte espiritual en la que cayó Adán y en la que está sumida hoy la gran mayoría de la iglesia en una condición de limitación porque no han entendido la palabra de gracia y de reino. Por eso se están pidiendo tantas cosas cuando ya somos dueños de toda la herencia. Se pide que sea sanado, que sea guardado cuando ya estamos sanados, guardados, protegidos. Se pide anular la maldición cuando el Señor se hizo maldito y usted y yo ya somos benditos y tenemos toda la bendición del cielo. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas y que dispongamos cada día nuestro corazón para que a través de su bendita palabra pueda penetrar y hacernos una cirugía aquí en nuestra conciencia para entender y comprender y vivir la realidad que usted y yo somos hoy como iglesia del Señor en este planeta Tierra. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude a entender estas cosas, porque con la mente natural no lo podemos abrazar y vamos a seguir llorando, vamos a seguir quejándonos, vamos a seguir lamentándonos, y Dios quiere es que disfrutemos nuestra estadía aquí. Esta es una peregrinación que tenemos aquí y Dios quiere que este tiempo sea un tiempo de fiesta, un tiempo de disfrute, que estemos tranquilos, reposados y confiados que Dios programó lo mejor para tu vida, para mi vida y para toda tu casa. Oremos al Rey. Padre eterno, Señor Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos, te glorificamos a ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos liberta. Gracias por tu palabra que nos hace una cirugía interna, Señor. Padre, y nos habilita los oídos espirituales, nos habilitas los ojos espirituales, Señor, y renueva nuestra conciencia para saber que ya no estamos en vergüenza, Señor, que ya no estamos en limitación, que tú nos diste tu poder, tu espíritu, Señor, que tú nos diste una posición de honor, de reino, de gobierno, de dominio, de autoridad, Señor. Padre Santo, haznos entender que nacimos para lo mejor. No nacimos para ser los pobres, Señor, no nacimos para ser los enfermos, no nacimos para ser los fracasados, los limitados. Nacimos para hacer cosas grandes como Moisés, como Elías, como Eliseo, Padre, como los grandes hombres que tú usaste en la antigüedad. Señor, para eso nos llamaste a nosotros en este tiempo, Señor. Permítenos entender por tu Espíritu que estamos en la condición más favorable para desarrollar una vida de alto nivel para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones para todos. Los declaro en bendición, los declaro en victoria y declaro que todo aquel que tenga alguna dolencia recibe hoy sanidad por el Espíritu, por la palabra. Todo aquel que le falte provisión, hoy Dios envía bendición y provisión para tu casa, para tus necesidades, porque queremos en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso. Les animo a que sigamos adelante, disciplinados, estudiando la palabra, y que están ya contados los días en que nos podamos reunir en nuestro lugar de congregación para seguir la formación, la capacitación y realizar la misión que el Señor nos asignó a todos. De modo que espero verlos a todos allí reunidos en los próximos días. Yo les estaré avisando, y por la radio y la televisión estaré avisando cuándo quedarán habilitadas las congregaciones para estar nuevamente reunidos, exaltando y glorificando el nombre del Rey. Muchísimas bendiciones y muchos éxitos para todos.